Entonces seguimos nuestro estudio del libro de Mateo. Esta vez nos toca la sección del capítulo 24, versículo 3 al 14. Luego de que Jesús, como habíamos estudiado anteriormente, abandonara el templo y que haya respondido la primer parte de la pregunta del versículo 3, ahora se toma el tiempo entre sus discípulos para responder toda la otra parte de la pregunta, que es lo que compete hoy y lo que vamos a ver hoy. Mateo capítulo 24, versículo 3 al 14. Dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar una vez más. Señor, pedimos de tu asistencia, pedimos de tu ayuda, de tu palabra, de tu sabiduría, de tu discernimiento. Ayúdanos a encontrar la verdad y el mensaje para alimentarnos hoy, alimentar a tu iglesia a través de tu poder, a través del Espíritu Santo que obre en medio nuestro. Oh Señor, transforma con tu verdad hoy nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace mucho tiempo atrás, recuerdo haber estado sentado en la parada de un colectivo que justamente me llevaba a visitar a mi papá en su trabajo, y si bien no eran de esos colectivos que pasaban seguido, pero tampoco se demoraban tanto, luego de un tiempo de esperar y esperar y esperar, comencé a preocuparme y a darme cuenta que algo no estaba bien. Entonces empecé a prestar atención a mi alrededor y me empecé a dar cuenta que no había nadie más allí que yo solo. Entonces, sentado, confundido, después de un tiempo de espera, aparece un hombre, un héroe sin capa, se acerca y me dice: ¿qué estás esperando? Y la respuesta era claramente obvia, pero él no esperaba esa respuesta obvia, sino que a su pregunta, entendiendo mi objetivo de por qué estaba esperando el colectivo en la parada de colectivo, sale y da la respuesta: hoy hay paro de colectivo. ¿Qué haces ahí, muchacho?, me dijo. Mi espera claramente fue en vano. Tampoco yo tenía idea de que justo ese día no había colectivo.
no estaba informado de tal acontecimiento y tampoco en ese tiempo había grupos de WhatsApp o navegador de internet para empezar a buscar información de por qué el colectivo estaba demorando tanto. Y solamente haciendo un paréntesis y una aclaración sobre estos versículos, ya que en estos versículos y los siguientes hay tantos debates, hay diferentes posturas y no quiero caer hoy en esto sabiendo que hay una enseñanza que podemos llevarnos todos nosotros el día de hoy. Algunos pelean porque dicen, bueno, todas las cosas ya acontecieron en el año 70 cuando Israel y el templo fueron destruidos, que son los preteristas. Después llegan los futuristas y dicen todavía todo debe acontecer a futuro, por ende no se ha cumplido lo que el Señor anunciaba. Luego algunos dicen estos versículos son para la iglesia, otros dicen, bueno, estos versículos en realidad no son para la iglesia, son para Israel. Otros dicen, bueno, ya estamos transitando el milenio. Otros dicen que todavía falta el cumplimiento de estas cosas para que el reino sea inaugurado en el milenio. Y muchas cosas por el estilo, del cual el objetivo de esta prédica no es responder esas preguntas, sino nuevamente poder ayudarnos a entender cuál es el mensaje que estos versículos hoy nos sirven y nos hablan a nosotros. Así que allí comienza el versículo 4 con la primera advertencia del Señor. Tengan cuidado que nadie los engañe. Y saben, como hemos dicho, no importa cuál sea nuestra interpretación de estos textos en cuanto a las cosas por venir, pero tal vez esta segunda venida del Señor ni siquiera nosotros aquí la presenciemos o estemos aún en este mundo. Tal vez sí, no lo sabemos, pero ya han pasado más de 2000 años y las personas que han pasado tras nuestro por este planeta, que hoy ya no están entre nosotros, no vieron a Jesús viniendo de entre las nubes en su segunda venida. Así que ¿cómo ellos deberían haber tomado estas palabras para ellos, sabiendo tal vez o no que verían ese gran día o no, como nosotros hoy podemos pensarlo? Pero esta advertencia y lo demás que el Señor empieza a desarrollar le sirvió tanto a estas personas que no vieron la segunda venida del Señor, como también nos va a servir a nosotros. Cuidado, que nadie los engañe. Y claramente una persona que ha sido instruida, una persona que está informada, será alguien muy difícil de engañar. No cualquier argumento las convencerá o las desviará de la verdad. Allí, en la parada del colectivo, por mi falta de información o desinformación, y justamente porque no era una persona que usaba seguido este servicio, no estaba al tanto de lo que pasaba, si había paro, si el colectivo había cambiado de recorrido, si ese día simplemente suspendieron el servicio. Tampoco me interesaba la información acerca de esto, pero estaba perdiendo mi tiempo y por ende no iba a llegar a cumplir mi objetivo. Y probablemente esto es lo que nos sucede a muchos de nosotros en nuestra vida cristiana. No soy una persona tan estudiosa, no soy una persona tan recurrente en la fe. Tal vez me conformo con ocupar un lugar el domingo en la iglesia. De vez en cuando leo la Biblia y cuando llegan los problemas me acuerdo de orar también al Señor.
Entonces estas personas allí son fácilmente engañadas. Solo hace falta un video en YouTube de 5 minutos de una persona hablando de un tema en particular, muchas veces innecesario, pero con imágenes impactantes, datos llamativos y alguna parte de algún versículo disociado de la palabra para ser engañados. Lilith fue la esposa de Adán y allí para algunos su fe se derrumba, se viene abajo. ¿Qué es esto que la Biblia me ha ocultado y nadie me ha dicho la verdad? ¿Se dan cuenta? Y son los mensajes que muchas veces rondan, a los cuales los débiles en la fe, los desinformados, caen rápidamente pensando que es la verdad. Engañados por desinformación o por mentira, tal vez esperando el transporte en el lugar equivocado o el día equivocado, día donde no vamos a llegar a nuestro destino si seguimos obstinados en ese error. Y peor aún, a esta advertencia de Jesús que nos llama a tener cuidado, va más allá. Muchos vendrán también representándome, muchos vendrán ahora en mi nombre y dirán mentiras, retorcerán la verdad para salir con las suyas y dar un mensaje que solamente los beneficie a ellos. Así que ahora no solo que estamos desinformados, sino que aparecen personajes que buscarán intencionalmente o sin intención alguna engañarnos y conducirnos en la mentira. Imagínense esperando el colectivo, dándonos cuenta que algo está mal, acudiendo por ayuda, alguien se nos acerca y nos diga: sí, tranquilo, el colectivo va a pasar por este lugar, pero me tenés que dar el pasaje, pagámelo a mí por adelantado y yo le voy a avisar al chofer que no se olvide pasar por esta parada, por este lugar, así que asegura tu viaje conmigo y todo va a salir bien. Y esto parecería una tontería. Muchos claramente nos daríamos cuenta que es una estafa, no funcionan así las cosas, el transporte no funciona así, pero hoy día muchos que piensan que siguen al Señor o que son enseñados con la verdad, están cayendo en una mentira absurda, engañados por astutos que dicen que vienen en nombre del Señor, pero los llevan a la mentira. Por ende, no solo que estaban débiles en su forma de conocer la verdad, sino que a esto se le suman aquellos que lo impulsan y los animan a seguir por ese camino de mentira. Esta primera advertencia entonces de Jesús, sea el tiempo que sea, esperemos lo que esperemos y tengamos la interpretación que tengamos, nos llama a estudiar, a escudriñar, a entender el mensaje que Cristo trajo al mundo, el evangelio de salvación, para que cuando lleguen aquellos malvados, falsos maestros, falsos profetas que nos quieran engañar o hacer un negocio con nuestra fe, sean fácilmente detectados. Aquellos que solo buscan enriquecerse a costa de un negocio religioso, aquellos que solo buscan fama y bienestar, cuando la Biblia claramente nos dice y nos enseña que el camino del cristiano no es fácil. Tiene sus dificultades, tiene sus problemas y mucho más aún algunos, por no negar su fe, deberán estar dispuestos a entregar su vida. Nadie nos asegura bendiciones,
La Biblia no da ese mensaje. Jesús mismo también nos advertía de esto. Él mismo decía, estos me quieren seguir, me quieren hacer rey por los panes y por los peces. Lo mismo que hacen hoy, son defraudados y no se dan cuenta. Es tan claro, pero no solo están siendo engañados, sino que ellos mismos lo permiten y desean escuchar este mensaje y caminar en la mentira. Sino aquellos que realmente desean al Señor, poco a poco buscarán la verdad y la encontrarán. Serán libres de la opresión, serán libres de la mentira, pero primero hay que comenzar por informarnos, por estudiar, por escudriñar la verdad, aprender, capacitarnos con nuestra propia Biblia. Y algunos pueden decir, bueno, la verdad a mí mucho no me interesa leer la Biblia. Es muy confusa, me dijo una vez una mujer con la que estaba hablando y le estaba predicando acerca del Señor. Pero la pregunta sería, ok, pero si tu vida eterna dependiera de esto, entonces ¿acaso no le darías ahora otro significado y valor a saber y entender lo que realmente dice ahí, para no ser confundido y para no seguir a malos profesores, malos profetas, malos maestros? Tu vida eterna puede estar corriendo el riesgo por no saber. El colectivo que estás esperando puede ser que te lleve a la parada incorrecta. Por eso, preferir el bienestar, las cosas de este mundo, interesarse más por estas cosas terrenales que por lo eterno, es un gran llamado de atención, es una alerta que debe sonar en nuestra conciencia, en nuestra razón, para que todos aquellos que se dicen cristianos caminen y se vean como verdaderos cristianos. Aquel que no sabe cuál es el camino, fácilmente errará. Y con esto no estoy hablando claramente de que sepan interpretar a detalle cada versículo del Apocalipsis. Con esto no estoy diciendo que sepan de memoria la descendencia de Jesús desde Adán hasta su vida, o que puedan dar respuesta de dónde se encuentran los dinosaurios en la Biblia, o si Jesús era un hombre blanco de ojos claros o un morocho con rulitos, sino que puedan estar firmes en el mensaje del Evangelio, porque ello nos mantendrá firme cuando lleguen los falsos maestros, los engañadores y los falsos profetas. Entonces, toda la advertencia del Señor hasta aquí: cuidado, no sean engañados, cuidado los falsos maestros y también falsos profetas. Hoy pareciera que está de moda ser un profeta, tal vez esto le entrega mucho prestigio, le da autoridad, no es un simple cristiano del montón, no es un simple pastor. Entonces todos debemos correr a estudiar y a ver y a escuchar las grandes enseñanzas de estos hombres, porque son distintos a los demás. Pero la advertencia también es: cuidado, llegarán falsos profetas. ¿Por qué entonces estaría mal evaluar sus enseñanzas y oponernos a aquellas que claramente están lejos de la verdad? Y de vuelta, muchos serán engañados. No se puede contradecir al ungido.
No se puede ir en contra de la obra que el Espíritu Santo hace a través de su vida. La verdad nos dejará un panorama claro, porque el Espíritu Santo es el primero que condena esto, porque Él mismo nos llevará y conducirá a toda la verdad. Entonces, allí debemos estudiar para que ni aun aquellos que se proclamen con una autoridad superior a otros nos digan realmente la verdad o podamos ver que es mentira. Por eso, nuestro parámetro para la verdad deben ser las Escrituras. Por eso, la urgencia de conocerla, estudiarla, vivirla y aferrarnos a ella como la única verdad, para saber identificar a todos estos falsos, a todos estos estafadores, a todos estos engañadores y mentirosos. Si no, tu vida está a un paso de caer en el error y por ende desviarse de la verdad, y ese camino es el que lleva a la condenación eterna. Si no sigues a Cristo, que es la verdad, entonces estás en el camino de la mentira, por ende tu vida eterna está corriendo peligro y debes huir de ahí pronto. Tu vida eterna podría depender de esto. No debemos tomarlo con suavidad, con liviandad. La Biblia no es una recomendación para el cristiano si desea o no leerla. Es lo que debe marcar nuestra vida y lo que debe marcar nuestros pasos como cristiano. Cuidado, que nadie nos engañe en nombre de Jesús. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos profetas, cuidado con estar sentado esperando el colectivo a la eternidad, siendo que estás sentado en la parada de la condenación eterna. Asegúrate entonces, si es tan importante, con todos los medios y la herramienta posible, que estás en el lugar correcto, que estás en la verdad, porque el peso de tu vida lo amerita. Nuevamente, no es algo para tomarlo a la ligera, y si es tu caso, deberías arrepentirte, clamar al Señor para que su Espíritu nuevamente te conduzca a la verdad. Entonces, hoy la palabra tal vez nos está diciendo: ¿qué estás esperando? ¿Ese es el camino correcto o el incorrecto? ¿Estás en el camino ancho o en el camino estrecho? ¿Te has asegurado que ese colectivo que estás esperando te lleva al objetivo deseado, a la gloria de tu Señor, o engañado vas a ir a otro lugar? Ahora aparece también un segundo peligro o advertencia que nos dice: la desinformación, el no conocer la verdad, el estar tambaleando en mi conocimiento de la voluntad del Señor, nos puede llevar al desaliento. Y hay algunos a los que se les enfriará el amor a causa de la creciente impiedad y maldad del mundo. Y esto se traduciría algo así como la frase de hoy en día: perdí la fe en la humanidad. Son malos, son perversos, cosas atroces hacen. Entonces, ¿cómo puede existir un Dios? ¿Cómo un Dios bueno y bondadoso puede permitir la maldad? Y hoy simplemente podemos detenernos en el famoso caso que está dando vuelta al mundo, el caso de Epstein, y horrorizarnos ante esto completamente malvado
macabro y perverso. Ni aun en las peores películas de terror hubieran pasado e imaginado las cosas que hacían estos hombres. Y esta maldad, la maldad del mundo, la maldad que nace en el corazón de cada uno de nosotros, esto llevará a muchos a desalentarse, porque no están sustentados en la verdad, no tienen la información correcta para que cosas como estas los desvíen de un camino a la salvación. El pecado lo ha pervertido todo. Y esto puede ser atroz, pero la Biblia encima nos dice que vendrán cosas peores, la maldad vendrá en aumento. Entonces podemos entender que lo que nos advertía Jesús es que si hoy estamos pasando por situaciones que parecieran cotidianos de la vida y día a día de cada uno de nosotros nos puede llevar a la confusión, imagínense cuando todo esto empieza a ocurrir. Guerras, hambrunas, enfermedades, muertes, persecución a los cristianos. Y esto es el principio, dice el Señor. Entonces, ¿para qué predicar? Entonces, ¿para qué traer a este mundo hijos? Entonces, ¿para qué esforzarnos por hacer el bien y comportarnos bien? Entonces, ¿qué estás esperando? Llegará el día que esta maldad crecerá más y más y más, y las cosas que hoy parecen terribles y aterradoras tal vez se tornen comunes. Y eso para muchos cristianos será de desaliento. No porque estén en contra, sino porque su mismo estándar empezará a medirse con el estándar del mundo. No saben el estándar de la verdad, entonces empiezan a medir su estándar con la sociedad. Están desinformados y ahora cayendo en desaliento en este círculo de maldad que se vuelve normal para el mundo. Y allí empiezan las dudas. Bueno, no debe ser para tanto. Tal vez la Biblia ha quedado un poco obsoleta en algunos versículos. Es un poco retrógrada, machista. Tal vez hay cosas que no se aplican al día de hoy. Y así el pecado se va tiñendo de algo común, de algo normal, y va entrando e infiltrándose poco a poco en las iglesias, y la norma ya no es la Biblia, sino el común de toda la gente. ¿Cuál es el problema que tenga relaciones con mi novia? ¿Cuál es el problema que mientas si todos mienten? ¿Cuál es el problema de portarme bien o seguir las leyes si muchos no lo hacen? Y saben, tal vez esto sería una tontería pensarlo hoy, pero hace mucho tiempo atrás esto era completamente malvado. Pero todo se ha corrompido y hoy es casi normal. Tal vez antes nadie hubiera pensado que una persona se considere otra cosa. Un hombre era un hombre, una mujer era una mujer, y todos aquellos que no cabían en estos dos lugares tenían algún problema. Hoy está mal decir esto, hoy debemos aceptarlos, y hoy ya hay personas que no solo que entienden o profesan esto, sino que ya hay algunos que quieren, se creen
y aparentan ser animales. Claro, dígale que hay un Dios que creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Eso es una locura. Pero dígale que una persona hoy es un perro. Ah, sí, está bien, qué bueno. ¿Se dan cuenta? La maldad lo está corrompiendo todo. Cuidado, no sean engañados. ¿Y cuál es el panorama entonces a todo esto? Cristianos que abandonan su fe. Cristianos que viven ahora como si Cristo no fuera suficiente. O cristianos que poco a poco empiezan a levantar su voz, a defender su fe y la verdad, pero comienzan a ser perseguidos, odiados y dejados de lado aún por los suyos propios. ¿Cuál entonces es el parámetro para agradar a Dios? La palabra, no las personas. Lo que Él dice que es la verdad y correcto, no lo que la sociedad nos diga que es la verdad y lo correcto. Entonces, si estamos informados con esa verdad, no podremos aceptar esto que dice que es la verdad. Por ello termina diciendo que aquel que se mantenga en estas aflicciones, ante las pruebas, ante las dificultades de la vida, soportando persecuciones, son los que perseverarán hasta el fin, son los verdaderos cristianos. Porque no hace falta pasar por esta gran tribulación para demostrar hoy que soy o no. En el día a día, cada uno de nosotros pasa de alguna forma u otra, en menor medida, a esta gran tribulación por aflicciones, por sufrimientos, por dificultades, por pérdidas que nos van rasgando el corazón, que nos van mostrando la dureza del pecado en este mundo, pero aún pese a todo esto, seguimos firmes en Cristo. El que se mantenga firme entonces perseverará. Entonces, si no eres capaz hoy de vivir día a día como un verdadero cristiano, alejándote y aborreciendo el mal, el pecado y la mentira, entonces esta advertencia es mucho más pesada y urgente para cada una de nuestra vida. ¿Se imaginan pasar por la gran tribulación si no le hemos creído a Dios en el día a día? Si cuando no llego a fin de mes ya empieza a tambalear mi fe. Señor, me estás desamparando. Señor, ¿dónde está tu provisión? El verdadero cristiano entonces es aquel que mantiene su fe cuando se encuentra aún en las mayores dificultades y que en las circunstancias más descorazonadoras se niega a creer que el brazo de Dios se ha cortado o que su poder haya disminuido. Spurgeon decía: la persecución revelará a los traidores dentro de la iglesia y los enemigos fuera de ella. Las aflicciones entonces harán el filtro para cada uno de nosotros para saber si estamos realmente sustentados en la verdad, en Cristo, o estamos dudando de la verdad y de Cristo. Pero estos versículos, a pesar que parecieran presentar un panorama un poco desolador, guerra, hambre, enfermedades, rechazo, persecución, mentira, maldad,
en realidad también nos está dejando ver la belleza que se esconde detrás de la cual Dios es parte. Nuevamente vemos que vendrán muchos en nombre de Dios a engañar. Vemos que habrá guerra, vemos la maldad que será grande, vemos que habrá hambre, desastres naturales, terremotos. Vemos que a causa de la maldad y la persecución, muchos apostatarán de su fe. Pero ese no es el panorama. Ese es lo que podría pasar, pero ese no es el mensaje. El mensaje en estos versículos nos dice que Dios no ha abandonado y nunca abandonará al mundo. A pesar de toda la maldad que haya en él, el mundo sigue siendo el escenario en donde Dios hace su perfecta voluntad y lleva a cabo sus propósitos. Pareciera malo, pareciera aterrador, pareciera que todo va sin causa y a la destrucción, pero Dios está a cargo. Dios tiene el control y todo lo que está pasando, Él dijo ya que iba a pasar. Por eso nuestra fe, informados de este Dios, no tambalea. Dios no tiene intenciones de abandonarnos, sino que llegará un día donde realmente intervenirá de forma absoluta y eterna para poner fin a esto malo que hay en nosotros y en el mundo. Cristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Entonces, todo esto que parecía sombrío, oscuro, ya no podemos verlo igual, sabiendo que nuestro Dios, mi Señor, está a nuestro lado, nos cuida, nos protege, y todas las cosas que suceden, así sea completamente perverso y malo hacia nuestra vida, Él dice que es lo que permitió para el bien de cada uno de nosotros. Este mensaje nos dice que ni siquiera la multiplicación de la maldad nos debe desalentar. Debemos mantenernos firmes en la verdad, porque nuestro Dios no cambia y su palabra tampoco por la eternidad. Pasará todo, pero nada en su palabra pasará. Este mensaje nos dice que tanto el juicio como una nueva creación son seguros y llegarán. Un día los malvados pagarán por lo que han hecho. Un día el justo juicio será dado y aquellos que son culpables serán declarados culpables, y aquellos que confiamos en Cristo seremos declarados justos por su justicia en la cruz. Pero llegará. Tal vez no lo vivamos nosotros, tal vez no veamos la segunda venida de nuestro Señor, pero llegará. Dios lo prometió. Dios nos mostró que esto será así y por eso lo entendemos. Este mensaje nos dice que Cristo entonces triunfó definitivamente sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la maldad, y por eso volverá a buscar a su pueblo. Aquel a quien los hombres crucificaron será un día el Señor de toda la humanidad. Toda rodilla se doblará, toda boca confesará que Jesús es el Señor. Y este mensaje nos dice que la historia se dirige detallada
y con minuciosa planificación a alguna parte. La venida de Cristo nuestro Señor con una nueva tierra y cielos nuevos. Cristo entonces es el Señor y ese gran día todos lo verán. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿qué estás esperando ver? ¿Todas estas cosas cumplirse o estás esperando a tu Señor? El cumplimiento de todo esto, nuevamente, tal vez no nos toque verlo, eso no lo sabemos, pero debemos caminar como si todo esto fuera a ocurrir mañana, velando día a día para mantenernos firmes, conociendo la verdad, dejando la confusión de lado, negando a aquellos falsos maestros, denunciando a los falsos profetas, porque puede ser que Cristo vuelva mañana. No lo sabemos, pero debemos vivir como si tal cosa fuera a ocurrir pronto. Entonces, todo se vuelve a una vida cristiana. Debemos vivir conociendo y dando a conocer la verdad a otros. Debemos vivir predicando este mensaje del Evangelio a otros, sea en la segunda venida o antes. Vamos a dar cuentas ante este Dios. Nadie se librará de este juicio, pero sí se podrá librar de la condena eterna si pone su fe y su confianza en aquel que prometió volver por su iglesia. Así que el cristiano, si es cristiano de verdad, debe ahora introducir un nuevo ejemplo en este mundo malvado y perverso. Realmente debemos transformarnos día a día en la imagen y semejanza de Cristo. Debe haber una belleza diaria en nuestra vida que afee la vida de los demás. Todos aquellos que vean a alguien que se diga cristiano, a nosotros mismos, deben notar algo distinto, deben notar algo bello, deben notar una luz en la oscuridad, porque eso decimos que somos y eso decimos que creemos. Por ende, así debemos caminar cada día creciendo en la estatura perfecta de Cristo. El cristiano entonces se debe volver la luz del mundo, aunque la maldad sea mucha, porque vamos a mostrar en nosotros mismos la belleza de la vida llena de Cristo. Por tanto, se podrá ver una vida fea, vacía de Cristo. Sea la gran tribulación o estés pasando día a día por una pequeña tribulación, debemos vivir mostrando la belleza de Cristo. Porque ya tenemos asegurada la victoria. Ya tenemos asegurada las fuerzas que Él nos dará para perseverar hasta el fin. Ya tenemos asegurada su luz para que seamos aquellos que alumbran en la oscuridad del mundo. Ya tenemos asegurado su amor para combatir la desesperanza, el desaliento y la maldad que va en aumento. Cristo nos envía al Espíritu para conocer toda la verdad y que éste nos haga libres. Entonces, si no hay nada de esto en tu vida, ¿qué estás esperando? Todo apunta y te muestra que estás en la parada incorrecta. Y aunque pienses que vas por el camino de vida, vas camino
a la muerte. Nunca llegarás al destino, estarás perdiendo el tiempo, siendo engañado, defraudado por no conocer la verdad, cuando la verdad nos habla que solo hay un camino y que es Cristo, el único transporte para llegar a la vida eterna. Entonces hoy es el día para buscar a Cristo, y cuando lo encuentres, verás su belleza, verás que es el camino, que Él es la verdad que debemos conocer y que Él es la vida que debemos irradiar para aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados. Y ahora todo lo demás podrá derrumbarse a nuestro lado. Podrán llegar terremotos, guerras, hambrunas, rechazos, persecuciones, pero seguiremos firmes, sin titubear, agarrados de la mano de nuestro Señor, en fe que no nos soltará, no nos dejará hasta que lleguemos a nuestra casa celestial y seamos recibidos con la eterna gloria de nuestro Señor. Así que la pregunta que deberíamos llevarnos hoy: ¿qué estás esperando? Y asegúrate que estás esperando en el lugar correcto. Amén.